Un saludo para los seguidores y lectores de quienique.com que se conectan con nosotros en una nueva entrevista. Hoy conversando con Francisco Mejía, expresidente del Banco Agrario y hoy profesor del Instituto de Empresas en Madrid, sobre la decisión del Gobierno Nacional de iniciar la compra de cultivos de coca a campesinos en diferentes regiones del país. Bienvenido, doctor Francisco, a los micrófonos de quienique.com. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Doctor, me gustaría empezar conociendo su opinión sobre la intervención del Estado a El Plateado, esta región pues muy convulsa del Cauca en los últimos días. ¿Usted cómo vio esta intervención y ahora la iniciativa estatal de retomar este territorio en el que se habían acomodado diferentes grupos armados? Desafortunadamente siguen acomodados allí los grupos armados y lo que vimos fue pues una entrada del ejército colombiano al casco urbano del Plateado, donde pues ve uno que desalojaron a los bandidos de allí, que son los carteles del narcotráfico que están dominando el Cauca. Luego vimos un show donde los ministros llegaron disfrazados de soldados y todo esto pues me pareció más a mí como algo eh, para generar propaganda en favor del gobierno en el sentido de que se dé la percepción de que se está combatiendo el narcotráfico, pero claramente, pues, esto no es lo que ocurre en realidad. El ejército colombiano hace rato perdió el control de, digamos, en este gobierno el presidente Petro ha perdido el control territorial de esas zonas porque en virtud de esos ceses al fuego y de la paz total, el ejército está totalmente maniatado, está atado de pies y manos, que eventualmente el presidente Petro, para generar un golpe de opinión, saque al ejército para hacer una operación en el Plateado, pues repito, es más un tema de propaganda política que una política realmente de seguridad sostenida de lucha contra el narcotráfico. Eso desafortunadamente es la realidad de Colombia. Y el Plateado pues está ubicado en uno de los enclaves, de los varios enclaves que hay en el departamento del Cauca de producción de coca, donde la producción se industrializó, porque eso es algo que hay que remarcar y es que en el gobierno del presidente Petro hubo una reestructuración del negocio del narcotráfico en Colombia, donde ese negocio pasó de ser algo más o menos artesanal a ser industrial y tremendamente eficiente. Hay unas cadenas de integración agroindustrial que las vemos en esos enclaves como el Plateado, Argelia, etcétera. Varios de esos en el Cauca, hay en Putumayo, en Tumaco, en el Catatumbo, y allí se ha concentrado la producción cocalera y la producción ya a escalas industriales muy eficientes. Eso, digamos, es la gran contribución de Gustavo Petro para el crecimiento del narcotráfico, que es un fenómeno, un flagelo que pone en peligro la existencia de Colombia como un Estado de Derecho. O sea, si queremos ser una nación libre y democrática, Colombia tiene que librar una lucha contra el narcotráfico y nos está cogiendo la noche porque en este gobierno el avance ha sido impresionante. Precisamente este gobierno, el del presidente Gustavo Petro, hizo el pasado viernes el anuncio de iniciar con la compra de cultivos de coca a campesinos, empezando por esta región a la que decidieron entrar e intervenir. ¿Cómo ve usted esta decisión? Realmente eso es una propuesta demasiado desafortunada. Es decir, es tan claro que eso promovería más siembras y promovería el crecimiento del negocio del narcotráfico, que ni siquiera una persona como Gustavo Petro, a quien uno le oye propuestas estrambóticas todo el tiempo, ni siquiera de él uno dudaría que lo hace deliberadamente, precisamente para promover el negocio del narcotráfico. O sea, yo es que ni siquiera le doy el beneficio de la duda de que él realmente crea que ponerle un precio de sustentación, porque eso en la práctica es lo que ocurre cuando él le ofrece la compra de la cosecha de coca a los supuestos campesinos, que eso no sea algo que vaya a disparar y a incrementar ya exponencialmente el negocio del narcotráfico en Colombia. Yo creo que esa propuesta es ya la manifestación más clara de Gustavo Petro, de que él es un presidente del narcotráfico, de que él es un presidente que ha sido puesto por el narcotráfico y que
su interés es que Colombia se convierta en un narcoestado. ¿Qué pasa cuando el gobierno, como pretende Gustavo Petro, le ofrece a los cultivadores de coca, que no todos son campesinos? Aquí hay muchos, digamos, agricultores a nivel empresarial, que son claramente pues esas organizaciones criminales, esos carteles de la droga, llámese disidencias, etcétera, sobre todo los que están depredando la selva. Eso no lo están haciendo campesinos, a los campesinos los llevan allá como jornaleros. Y eso, entonces, cuando Gustavo Petro les ofrece un precio de compra, lo que hace es poner un precio piso, a partir del cual tienen que pagar los carteles mexicanos y todos los carteles que llegan a comprar la droga a Colombia. Entonces, imagínese esa bonanza cocalera que vendrá, que ya de por sí es un hecho en Colombia la bonanza cocalera. ¿Cómo será cuando el Estado se meta a garantizar un precio de sustentación para la coca? O sea, esto es inaudito, esto es insólito y es la prueba reina de que Gustavo Petro es un presidente del narcotráfico. Seguramente algunas personas se aterrarán de lo que estoy diciendo, pero veamos un poco cuáles han sido los hechos que vinculan a Gustavo Petro con el narcotráfico desde su campaña. Ahora ya sabemos que la campaña de Petro se voló los topes y parte de eso fue financiación del narcotráfico. Vimos cómo en el Casanare un narcotraficante alias Sobrino, un narcotraficante condenado y vuelto a capturar porque seguía en el negocio, pues era el financiador de su campaña en el Casanare. Vimos como su hijo, Nicolás Petro, confesó que el hombre Malboro le dio plata para la campaña del presidente Gustavo Petro. Vimos cómo en las zonas donde se produce la coca en Colombia hubo una votación masiva por Gustavo Petro porque, claro, los dueños de esa coca, los carteles de la droga, las disidencias, el ELN, etcétera, todos mandaron a votar por Gustavo Petro. Entonces, nos encontramos con cifras como en Timbiquí, donde si usted mira los datos de la registraduría, el 90% de la población votó por Petro en segunda vuelta. Y datos así similares. En Argelia, Cauca, por ejemplo, que recuerde yo en primera vuelta, más del 80% de la población votó por Gustavo Petro. Recordemos unas interceptaciones telefónicas que le hicieron a Siopas, uno de los comandantes del Clan del Golfo, cuando hablando con su familia le decía a su familia que había que votar por Petro. Y por supuesto, pues no olvidar las negociaciones de su hermano en La Picota, lo que se llamó el Pacto de la Picota, con los jefes de los carteles de la droga allí presos para que le pusieran votos a Petro. Entonces, es muy claro que ese es un sustrato político que a Petro le interesa crecer, porque por supuesto esa es la gente que vota por él. Y al final no nos olvidemos que el proyecto que él quiere para Colombia es una cosa similar a la de Venezuela, donde ya el gobierno nacional es un cartel ya declarado de la droga. Así que, pues esa propuesta de comprarle la coca a los cultivadores de coca, llámese empresarios o campesinos o quienes sean los actores en determinado territorio, pues por supuesto que es una medida para crecer el negocio de la coca ya a unos niveles donde la democracia colombiana no se podrá sostener porque será completamente avasallada por la coca y Colombia ya no podrá ser un país libre. Doctor, en ese sentido, me gustaría preguntarle por las alternativas. ¿Qué alternativas de desarrollo, qué alternativas para combatir la lucha contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos se podrían implementar para garantizar que los campesinos que dependan de estos cultivos y sustentos pues puedan hacer esa transición a otros cultivos o a otras economías populares Esa es lícitas? una gran pregunta porque yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es derribar ese mito de que los campesinos siembran coca porque no tienen otra cosa rentable o que les dé su subsistencia legal para sembrar. Eso es falso y se lo puedo demostrar muy fácilmente. Yo ya le estaba diciendo cómo las áreas que han crecido en el cultivo de coca son en los enclaves cocaleros, donde es mucho más eficiente toda la cadena de producción del negocio. Uno de esos enclaves, el que más ha crecido, es el enclave eh, Timba, Buenos Aires, Jamundí, que es un triángulo que está muy cerca de Cali. Está en límites entre el Valle del Cauca y el Cauca. Esas áreas sembradas de coca están
a pocos kilómetros de Cali, de un centro de consumo como Cali, y están también eh, relativamente cerca del puerto de Buenaventura por si quisieran exportar sus productos. Y lo que han hecho es elegir sembrar coca. Claro, también esto para muchos no es una libre elección porque allí la ley la imponen los carteles de la droga y ellos obviamente están involucrados en el negocio. Pero supongamos que un campesino allí en esa región sembrara cualquier otro cultivo, podría ser perfectamente viable para un proyecto de vida económicamente digno como todos los demás campesinos de Colombia que siembran en otras partes del país. El Cauca, si usted va por la vía panamericana, desde la vía panamericana usted alcanza a ver cultivos de coca. Hombre, la vía panamericana, que es una vía pavimentada que conecta perfectamente a esas tierras con centros de consumo como Popayán, como Cali, etcétera, como todo el eje cafetero. Yo le puedo dar ejemplos de zonas donde se hizo sustitución de cultivos ilícitos muy alejadas de centros de consumo donde fueron un éxito. Por ejemplo, en Cumaribo, Bichada, allá hay un triángulo que era muy cocalero cuando se podía fumigar la coca y se hizo esa estrategia de lucha contra el narcotráfico tan eficaz en el gobierno del presidente Uribe. Esa coca se fumigó, ahí hubo un programa de sustitución y hoy en día siembran cacao. Conozco ese programa porque en el Banco Agrario los apoyamos con crédito. Y esas son personas que salieron de la economía ilegal y están en el municipio de Cumaribo, en el Bichada, que es uno de los municipios más alejados de Colombia. Un municipio como Planadas en el Tolima, en el sur del Tolima, que fue donde nació las FARC. En ese municipio nació las FARC. Solo había economías ilegales. Llegó la seguridad democrática en el gobierno del presidente Uribe con un esfuerzo enorme. El ejército logró derrotar y sacar de ese territorio a las FARC. Y hoy en día, ese municipio que queda 7 horas de Ibagué, el casco urbano, las veredas, ni se diga lo lejos que están. Allí hay un clúster de producción de cafés especiales y van empresas extranjeras a comprar ese café especial porque tiene una calidad que es realmente demandada en mercados internacionales. Entonces, eso de que el campesino no tiene otra cosa que sembrar, no es cierto. Claro, que sí es necesario que hayan programas estatales para facilitar esa transición, por supuesto, pero es imposible, óigame lo que digo, Ana, es imposible una estrategia eficaz de sustitución de cultivos ilícitos si no va de la mano de una estrategia de erradicación y de lucha contra el narcotráfico en ese territorio. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se pronunció y advirtió sobre el riesgo de crear estos incentivos en las comunidades que cultivan coca. En ese sentido, ¿cómo debería tomar el gobierno estas recomendaciones? Bueno, es que es una advertencia apenas lógica. O sea, es que cualquiera entiende, por eso yo le digo, yo no le doy el beneficio de la duda a Gustavo Petro de que él crea que esto sí sirve para combatir los cultivos ilícitos, porque es que es obvio, es evidente que una medida como esa de darle un precio de sustentación a la coca, lo que hace precisamente es explotar el negocio hacia niveles nunca antes vistos. Déjeme darle una cifra sana que me parece importante para poner esta discusión en contexto. Según el último reporte que salió hace muy poco de las Naciones Unidas sobre cultivos ilícitos en Colombia, las áreas de coca crecieron este año, perdón, en el 2023, porque es un reporte de cifras del año pasado, frente al 2022 en un 10%. Pero la coca que se produce en Colombia, que es finalmente la cifra más importante, creció un 57%. O sea, ya estamos hablando de cerca de 2.000, estamos hablando de 2.664 toneladas métricas de coca produjo Colombia en el año 2023. Y eso representa un crecimiento del 53% frente al año 2022. Nunca antes en la historia de Colombia había habido una bonanza, un boom de la coca de estas proporciones. Y eso se debe precisamente a que Petro les ha facilitado hacer la industrialización del negocio, porque la paz total ha servido es para eso. Cuando usted le deja a los carteles del narcotráfico con quienes supuestamente está negociando la paz, les deja
un santuario donde no puede entrar el ejército, donde no puede entrar la policía, pues ellos lo que hacen es todo un enclave industrial para producir coca, que es lo que hay en este momento en el Cauca. Por eso se ha disparado la producción de coca porque con relativamente menos hectáreas, digamos, obviamente hay 10% más de hectáreas, pero estamos produciendo 53% más de coca. Todo ese ecosistema se hizo más eficiente. De hecho, le cuento una cosa. Hubo 3 municipios de donde desapareció la coca. Esto es parte de la reorganización que han tenido los carteles de la droga, porque esos municipios donde había coca dispersa no eran eficientes produciendo la coca, porque para producir coca a niveles eficientes y productivos, pues se necesita que haya disponibilidad de insumos, de técnicas, digamos, sofisticadas para el cultivo de una producción industrial a escalas grandes y eficientes para que haya, obviamente, mayor productividad. Y todo eso lo han logrado porque ya no tienen la, digamos, la incomodidad de que el ejército y la policía esté detrás de ellos. Entonces, llevan a sus anchas ya 2 años largos construyendo unos emporios de coca que nos tienen en esta situación. Vean, le doy una cifra. En el gobierno del presidente Uribe, eh, con su política de seguridad democrática, él bajó las hectáreas sembradas de coca de 150.000 hectáreas más o menos que recibió en el 2002 a aproximadamente unas 65.000 hectáreas. Y eso venía en una franca caída porque había una política de erradicación con aspersión aérea, con glifosato, con aspersión manual también, etcétera, que está dando muy buenos resultados. En el 2012, cuando el presidente Juan Manuel Santos empezó a negociar con las FARC e inmediatamente derogó la política de seguridad democrática y bajó la fumigación y bajó la erradicación, etcétera. En el 2012, Colombia producía 320 toneladas de coca. Hoy producimos 2.664. Eso quiere decir un incremento del 831%, Ana. Eso es un riesgo existencial para la democracia colombiana y para la libertad de todos los ciudadanos colombianos, porque la democracia, la coca está avasallando la democracia. Eso es lo que tenemos que entender. Y esos tentáculos de la política, pues ya le dieron hasta para poner un presidente de la República. Entonces, aquí tenemos que estar todos alertas. En este gobierno de Gustavo Petro no vamos a ver una política antidrogas porque ya sabemos él de qué lado está. Eso lo está demostrando y todos los días queda más claro. Pero si en el 2026 Colombia no da un viraje y retoma una lucha antidrogas, una política antidrogas como la que tenía el presidente Álvaro Uribe hasta el 2010 que se fue y los 2 años que siguió esa política hasta que Santos la derogó, la democracia colombiana no va a poder subsistir. Ya lo mencionó usted y es el proyecto de la paz total de Gustavo Petro, que actualmente solo tiene vigente un cese al fuego con el Estado Mayor de las FARC. Este tipo, digamos, de decisiones han dejado espacio para que la lucha contra el narcotráfico se deteriore, de acuerdo, digamos, a las cifras que usted ya estaba mencionando. ¿Cuáles entonces deberían ser las exigencias de la sociedad al Estado para atender esta situación? Yo no tengo esperanzas de que Gustavo Petro corrija el rumbo que lleva porque a él le conviene que crezca el narcotráfico en Colombia. Eso es su base política, esos son sus financiadores. Yo lo que creo es que Colombia tiene que unirse para que en el 2026, repito, haya un viraje. Y usted me pregunta, ¿y cuál debe ser esa política? ¿Cuál debe ser ese viraje? Pues algo muy similar a lo que hizo el presidente Uribe con la seguridad democrática. Eso funcionó porque ahí están las cifras, no porque yo sea uribista o porque no lo sea, sino porque las cifras son tosudas y ahí está. Se bajaron los cultivos de 150.000 hectáreas a 60 y pico mil hectáreas. Entonces, ¿por qué no, por qué se abandonó esa política? Ya sabemos que lo hizo Santos cuando se puso a negociar la política antidrogas con el cartel más grande de las drogas, que era las FARC. Entonces, como sociedad tenemos que exigirle al gobierno que llegue en el 2026 y tenemos, por supuesto, que acudir a las urnas con esa intención
de que la lucha contra el narcotráfico tiene que ser frontal, porque tenemos que entender como sociedad que el narcotráfico es un riesgo existencial para Colombia. Yo le pongo un ejemplo. El narcotráfico es un riesgo tan existencial para Colombia como lo son las amenazas terroristas que tiene un país como Israel. Si un país, si una nación como Israel desde hace años hubiera dicho que abandonar esa defensa militar de su soberanía era mejor abandonarla en favor de una negociación con todos esos grupos terroristas que lo rodean y más bien darles un pedacito de tierra para apaciguarlos cada vez más, hoy en día el Estado de Israel no existiría. Ya lo hubieran borrado del mapa. Colombia tiene una amenaza existencial como esa que no le viene de afuera, sino que nos llegó de adentro. El narcotráfico empezó a crecer en Colombia como un cáncer y si la sociedad colombiana no da esa lucha y lo derrota, el narcotráfico va a derrotar a la sociedad y a los valores democráticos que tenemos. Por eso ha hecho tanto daño esa especie que han difundido muchos políticos, algunos representando el narcotráfico y otros como idiotas útiles, donde dicen que la guerra contra el narcotráfico está perdida, que se perdió, que hay que legalizar la droga, esos sofismas de distracción. Y yo les digo, la guerra contra el narcotráfico todavía no está perdida. Si quieren ver un país donde la guerra contra el narcotráfico se perdió totalmente, miren hacia Venezuela. ¿Cuándo se pierde totalmente la guerra contra el narcotráfico? Cuando las fuerzas militares y el mismo presidente de la República encabezan un cartel de la droga, como es el cartel de los soles, y hay un narcoestado como lo es Venezuela. Ahí la sociedad perdió la guerra con el narcotráfico y tiene que sufrir las consecuencias de perder esa guerra, que es perder la democracia también. Entonces, aquí tenemos que volver a la fumigación de los cultivos ilícitos, además por un deber ambiental. Es que si esto, cada vez que se siembra una hectárea de coca, se deforestan cinco. ¿Sabe cuántos metros cúbicos de insumos químicos? Esto está en el informe de la ONU, ustedes lo pueden verificar. ¿Cuántos metros cúbicos de insumos químicos consume el narcotráfico en Colombia, los cultivos ilícitos en Colombia? 995.000 metros cúbicos de insumos químicos líquidos y 250.000 toneladas de insumos químicos sólidos. Por ejemplo, en el Cauca, porque la producción está más sofisticada en el Cauca, ya los laboratorios están utilizando cantidades ingentes de permanganato de potasio en la producción de la droga. Revise usted y verá que el permanganato de potasio es mucho más tóxico que el glifosato. Hoy en día hay técnicas de fumigación que se pudieran hacer con drones. Eso es una tecnología que se llama de ultra bajo volumen con drones, donde los drones van a ras de cultivo y no se derrama una sola gota por fuera del cultivo, con un producto como el glifosato que es utilizado legalmente en toda la agricultura colombiana. Entonces, dígame usted si esa barbaridad de haber prohibido la fumigación del glifosato, a la cual tristemente se han prestado las cortes en Colombia porque han sido engañadas totalmente con respecto a ese tema, dígame si eso no es una necesidad del Estado colombiano, de la sociedad colombiana, para poder combatir efectivamente ese flagelo del narcotráfico y salvar vidas. Porque cuando yo le digo a usted que la producción de cocaína se ha aumentado desde que se derogó la política de seguridad democrática a hoy en un 831%, eso significan decenas, si no cientos de miles de vidas que se han perdido en Colombia a manos de los asesinos del narcotráfico, porque toda esa coca y todos esos cultivos ilícitos son el combustible de la violencia en Colombia. Luego, la paz de Colombia pasa porque haya una lucha efectiva contra el narcotráfico y por eso el Estado colombiano tiene que tener todas las herramientas disponibles para poder dar esa lucha efectiva por la paz y por el medio ambiente.
Finalmente, porque ya se nos está acabando el tiempo, encontré algo que me llamó la atención y es la propuesta, y es que la propuesta de Gustavo Petro no es algo nuevo, pues en el 2005 el entonces presidente Álvaro Uribe hizo un anuncio muy parecido durante un consejo comunitario. Él propuso un sistema de recompensa para que los cultivadores entregaran su cosecha al ejército. Entonces, esta idea no pareció pues tan descabellada, este escenario de poder cambiar el juego y teniendo en cuenta que las dinámicas de las últimas décadas no han dado resultados y que la coca sigue cultivándose en todo el país. No sé usted, no sé usted qué opine acerca de, pues, de esta propuesta del presidente Álvaro Uribe en su momento. Bueno, lo primero, Ana, no conozco los detalles de esa propuesta que usted me habla, pero por lo que le oigo, se trataba era de una recompensa para que le entregaran al ejército los cultivos ilícitos, pero por supuesto no para comprarle la coca permanentemente y que el negocio se aumentara. Es decir, si alguien no veo yo haciendo una propuesta para incentivar el narcotráfico, es a la persona que más ha luchado contra el narcotráfico en este país con resultados claros y tangibles. Entonces, yo creo que, mire, aquí lo importante de verdad, Ana, es que este tema se mire desapasionadamente y nos acojamos a las cifras, porque eso es muy fácil ver las cosas, qué ha resultado y qué no ha resultado. Cuando Juan Manuel Santos se sentó a negociar con las FARC en el 2012, la producción de coca y las hectáreas sembradas venían en declive, venían cayendo y ya estaban llegando a 60, y habían llegado a 65.000 hectáreas. A partir de ese momento, Juan Manuel Santos derogó la política de seguridad democrática y de lucha contra el narcotráfico por negociar con las FARC y esto empezó en un ascenso brutal. En el 2015 se prohibió definitivamente la fumigación con glifosato en Colombia por parte de la Corte Constitucional, pero Santos ya había reducido esas fumigaciones a un mínimo. Luego, en el gobierno del presidente Iván Duque, se hizo una campaña de lucha contra los cultivos ilícitos, pero no estaba la herramienta del glifosato. Y recuerdo que el presidente Duque le pidió a la Corte Constitucional que revisara esa providencia y le diera al Estado esa herramienta. En ese cuatrienio del presidente Duque había miles de soldados, llegaron a ser hasta 70.000, erradicando coca, y policías también había en una cifra de miles. Imagínense lo que le cuesta eso a Colombia, no solamente en dinero, sino en vidas de los policías y de los soldados y en seguridad, porque eso quiere decir tener buena parte del ejército colombiano no en labores de seguridad y a la policía, sino en unas labores de erradicación de cultivos ilícitos, un costo impagable. Entonces, miremos lo que funciona y hagamos lo correcto en favor de la paz, de la vida de esas personas que viven, porque es que aquí no podemos tratar a unos ciudadanos como de segunda y otros de primera. Entonces, si el señor vive en el Cauca, hay que dejarlo que sea sometido por los grupos criminales. No, el imperio de la ley tiene que funcionar tanto en Bogotá como en el norte, en el sur, en el Cauca, en Putumayo, en todas partes. Entonces, a eso tan básico es a lo que hay que volver, y es al imperio de la ley, a una política de seguridad efectiva y a una política de erradicación de cultivos ilícitos que funcione, y eso pasa por reactivar la fumigación. Repito, ahora hay unas tecnologías muy eficientes y que no, los daños colaterales son mínimos o ninguno. Doctor Francisco Mejía, muchas gracias por acompañarnos en este espacio con este análisis y a los seguidores y lectores de Quienique.com por acompañarnos. Nos vemos en una nueva entrevista para conversar sobre lo que está sucediendo en Colombia y el mundo.